Regresamos al gobierno de la mañana. Ya tenemos nuestro invitado para nuestra entrevista central. Está aquí el señor Neney Cabrera. Neney es ministro encargado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas del gobierno y es miembro del Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno y es pitonizo porque la última vez que estuvo aquí, pues leyó el oráculo de los resultados de las elecciones municipales y me parece que tú no estabas de acuerdo. Que ahora viene. No, yo simplemente dije que le bajara un poquito. Pero al final se dio como yo predije. Y ahora entiendo que puede ser a más. Yo estoy esperando que los resultados electorales vayan por el orden de 101% para Luis Abinader. Muy buenos días, un gran placer de estar aquí con ustedes. Grandes amigos y amigas. Neney, bueno, hablaste en tu última presencia aquí en el gobierno de la mañana de los probables resultados en las municipales. Te fue bien en el pronóstico. Las encuestas ahora, las principales que ya se están publicando, Greenberg, McPain, no están dando el 70% al que aspira el presidente y los PRMistas, pero sí hablan de un 57 y un 58, que es una victoria cómoda en primera vuelta. ¿Cuál es la apreciación tuya, el pronóstico tuyo real? Cuando usted revisa las dos últimas encuestas, manifiestan un 58, 59%, pero hay una franja todavía, dicen las encuestas, de indeciso, que no responden o no votan. Y esa franja de indeciso, cuando usted lo convierte en el voto efectivo, como le llaman, entonces se da cuenta de que a la luz de esas encuestas, Luis estaría más o menos rondando entre el 60 y 62%, según esas dos encuestas. Ahora, ¿qué yo le digo a ustedes? Porque nosotros tenemos nuestras propias encuestas también. Luis Abinader va a ganar las elecciones con una votación de más o menos 65% de los votos. Y vamos a esperar el 19 de mayo para que veamos los resultados. Y a nivel congresual, a nivel de la senaduría, quiero decirle a ustedes que el Partido Revolucionario Moderno va a obtener más o menos 30 senadores. 30. Más o menos dos. Pudiéramos ganar las 32 o pudiéramos quedarnos en 28, pero 30 más o menos 2. Ahí entonces no van a ganar el distrito. Claro que sí, ya tenemos 7 puntos arriba en la última encuesta. Claro. Bueno, y a nivel de lo que es la Cámara de Diputados, nosotros estamos proyectando 200 y pico. Más o menos 135 diputados de los 190. 190. Okay. Es un triunfo realmente muy sólido, un triunfo histórico. Ningún otro partido había obtenido un triunfo como el que vamos a obtener el 19 de mayo. Eso es lo que nos da una gran responsabilidad a nosotros como partido político de administrar correctamente esa gran mayoría que nos va a dar el pueblo dominicano. Neney, ayer la oposición política de la Fuerza del Pueblo y el PLD arreció los ataques contra programas sociales. Leonel Fernández dedicó su semanal al tema de Supérate, atacando los fraudes y demás, y Abel Martínez el tema de las pensiones solidarias, especiales. Dicen que está politizado y que ellos, por otro lado, lo aumentarían. A nivel de programas sociales, por ejemplo, 8,000 pesos habló Abel Martínez de la tarjeta. En fin, están atacando esos programas sociales que fueron creados ahí, que el gobierno ha ampliado. Bueno, dos cosas. En primer lugar, ahí leí en un diario de circulación nacional en el día de hoy de que finalmente Abel Martínez entregó una lista de los casos que él entiende que han recibido pensiones solidarias y que no se corresponde de acuerdo a la ley. Entonces nosotros estamos remitiendo esa lista a las autoridades competentes, en este caso a los fondos de pensiones, para que revisemos, porque hay que recordar que este es un gobierno que actúa con mucha transparencia. Vamos a revisar esos casos y si efectivamente encontramos algunas diferencias, algunas debilidades, pues lo vamos a corregir, como siempre lo hemos hecho en cada uno de los eventos que nos ha tocado. En cuanto al tema de la tarjeta Supérate, yo escuché al presidente Leonel Fernández y pienso que él lo que está planteando es volver atrás. Volver atrás significaría que de 1.650.000 dominicanos que están recibiendo 1.600 pesos en el día de hoy,
Entonces, si volvemos atrás, lo que era la solidaridad, iríamos a reducir por la mitad, o sea, volvemos entonces a que solamente se beneficien 800,000 dominicanos, y entonces también cortaríamos de 1.600 pesos que están recibiendo hoy, volveríamos a que ellos reciban 825 pesos como lo recibían hasta el año 2020. Me parece que eso es un planteamiento infeliz de parte de Leonel Fernández, que evidentemente golpearía directamente a los dominicanos que viven por debajo de la línea de la pobreza o en pobreza extrema. Mire, Neney, yo primero saludar su participación aquí, pero un gobierno con un 65% de aprobación, con un control total del Senado y de la Cámara de Diputados, abarca 165 asambleístas, lo que permite tener el control total de la Asamblea Revisora, ¿verdad? O sea, pues tiene el control total de la Asamblea Revisora. Eso le permite desarrollar todo tipo de reforma y todo lo que quiera, y no va a necesitar absolutamente de nadie porque ni para gobernar. Pero resulta que en este momento tiene el control también de ambas cámaras, y no hay tampoco iniciativas que permitan avanzar en el marco institucional, a pesar de tener el control de ambas cámaras. Pero ya de acuerdo a los pronósticos que usted hace, yo pienso que a partir del 16 de agosto el país se podría enrumbar por un sendero ya de que no habría ningún tipo de justificación ni de obstáculo alguno que permita pensar de que ha habido cualquier tipo de obstrucción por parte de la oposición para que este gobierno ponga en marcha todas las reformas que entienda pertinente dentro de su visión de aplicación de política pública. Y yo pienso que si es así como usted dice, no habría problema ni siquiera de gobernabilidad a partir del año que viene. Bueno, lo primero que yo quiero dejar claramente establecido es que el presidente Luis Abinader se ha ocupado con mucha insistencia de eliminar el fantasma de querer modificar la Constitución para modificar el periodo presidencial, que es como el fantasma que todo el mundo tiene cuando se habla de modificación de la Constitución. Ha dicho el presidente Luis Abinader que él no acepta bajo ningún concepto que el periodo como está establecido actualmente sea modificado. Y fue más lejos, dijo, no hay ser humano que me empuje a yo cambiar esa opinión. En ese aspecto, usted es un hombre muy ducho, más que yo, en el ejercicio de la actividad política, tiene muchísimo éxito. Usted sabe que una modificación constitucional, al menos que usted no le ponga un transitorio, es una constitución nueva. Y al ser una constitución nueva, aprobada en este marco, es a partir de la promulgación de esa constitución que se inicia de nuevo el periodo, de manera tal que el presidente no tendría obstáculos para presentarse en el año 2028. Por eso, al menos que no le ponga un transitorio. Por eso el presidente ha dicho que él plantea ponerle un candado, como le llaman, a cualquier modificación para que precisamente se respete el periodo presidencial o la fórmula que esté establecida en la Constitución. Miren, yo quiero decirle a ustedes una cosa. Todo el que conoce a Luis Abinader sabe que el presidente Luis Abinader no tiene ningún interés, ninguno, ni lo va a hacer tampoco, de presentarse como candidato después de este evento del 2024. Y él ha demostrado en la práctica que es un hombre de compromiso, un hombre de palabra. Entonces nosotros le creemos plenamente de que efectivamente él no se va a presentar después de... Bueno, la Constitución se lo permite y entonces, bueno, tampoco... Usted ha sido congresista. Pero permítame también decir lo siguiente. Efectivamente, esa gran mayoría que vamos a obtener en el próximo torneo electoral nos compromete para nosotros establecer, implementar todos los avances institucionales que el país necesita. Y ha dicho el presidente Luis Abinader, llegó el momento de que nos sentemos todos en una sola mesa, incluyendo los líderes de los partidos opositores, para que definamos el país que queremos. Entonces, una vez definamos el país que queremos para este siglo XXI, entonces veamos cuáles son las reformas que requieren o que se requieren para implementar ese país que queremos. De hecho, ya el presidente Luis Abinader ha anunciado de que va a eliminar algunas instituciones que efectivamente
uno siente como que hacen las mismas funciones y lo que entonces se convierten en un gasto excesivo para el Estado dominicano. Esas son las cosas que vamos a trabajar después que terminemos este periodo electoral. Si queremos tener un país con seguridad ciudadana, definamos cuánto cuesta esa seguridad ciudadana. Si queremos tener un país con educación de calidad, bueno, vamos a definir qué es lo que hay que hacer para que utilicemos correctamente el 4% del PIB que ya está establecido para la educación. Si queremos tener un programa de viviendas para ver si reducimos el déficit habitacional que tenemos acumulado, que ya eso va por casi 2 millones de viviendas. Vamos entonces a definir cuánto cuesta eso. Y así, si queremos tener un sistema de salud pública adecuado, donde todos los dominicanos puedan acceder a una salud de calidad, ¿cuánto nos cuesta eso? Definamos con responsabilidad cuánto nos costaría y entonces vamos a implementar las medidas que haya que implementar. Nene, usted ha sido congresista y en su momento muchos criticamos que Danilo Medina dijera que quería su Congreso. En este momento en el que ustedes pronostican que van a sacar la gran mayoría en el Congreso, ¿no hay preocupación de que Luis también pueda tener su Congreso y que en un momento determinado no se tenga quizás ese balance? Lo que pasa es que usted tiene que evaluar a los políticos más que por lo que dicen, por lo que hacen. Y el presidente Luis Abinader ha demostrado en la práctica que es un hombre que le gusta concertar, que le gusta conciliar. Independientemente de que vamos a tener una mayoría mecánica en el Congreso, absoluta, independientemente de eso, todas las reformas que pretendemos implementar van a pasar por un proceso de concertación con las diferentes fuerzas políticas, con los diferentes sectores que representan la vida nacional. Ese ha sido el compromiso de Luis Abinader y definitivamente yo le creo al presidente. Pareciera que Luis no es el presidente del 2020 a la fecha, porque control del Congreso. Pareciera eso de las expresiones suyas, querido hermano, porque ¿por qué entonces no hizo todo eso en este periodo? Eso que está prometiendo hacer en el próximo periodo en caso de que gane. ¿Por qué no lo hizo? Y quiero aprovechar otra pregunta también. La Junta Central Electoral es el árbitro y todos los partidos políticos están en las mismas condiciones. ¿Por qué el PRM no se queja de la actuación de la Junta mientras todos los demás partidos sí lo hacen? Bueno, en primer lugar, decirte que hay que recordar que nosotros asumimos el país en medio de una profunda crisis. Eso era un momento para concertar. La crisis y el presidente llamó a la oposición a que nos sentáramos en una mesa para poder salir de esa profunda crisis que nos había dejado en la pandemia del COVID-19. Posteriormente también hemos tenido que lidiar con la crisis de la inflación mundial a partir de los conflictos bélicos entre Rusia, Ucrania, ahora Israel. Más de 2 años en... Y en ese periodo de dificultad hemos pasado con muy buenas notas la prueba. Y de hecho, no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. 3 de las calificadoras de riesgo han mejorado la perspectiva de riesgo país. Y eso nunca antes había sucedido. Pero dice el Fondo Monetario Internacional que la República Dominicana es la economía de América Latina con mayor perspectiva de crecimiento. Entonces, ahí están los números, ahí están las variables, eso hace muchos años ahí están los resultados. Y de hecho, eso es lo que nos ha dado crédito suficiente como para que el presidente Luis Abinader se encamine a ganar las próximas elecciones, siendo el presidente más votado en toda la historia de la República Dominicana. La segunda pregunta. De la Junta Central Electoral, que se supone que todos los partidos... Mira, nosotros tuvimos la oportunidad, y aquí venimos entonces del uso de la mayoría. Nosotros tuvimos la oportunidad de poner una Junta Central Electoral afín al PRM y no lo hicimos. Buscamos un consenso con los diferentes actores de la sociedad dominicana y ahí tenemos una junta muy equilibrada que ha demostrado en la práctica que oye los reclamos de cada uno de los actores. Aunque del no proceso. hace nada. Y toma medidas. Acaba de eliminar el uso de las carpas que tanto se quejó la oposición, pero la ley argumentando. La ley lo prohíbe. Eso fue un método enseñado por el PLD. Pero la ley lo prohíbe, la Junta. La primera vez que yo vi una carpa, precisamente la instalaba el PLD frente a los colegios electorales. Yo lo recuerdo en el 2008. Los maestros de compra de cédulas son ellos. Y entonces, esa es la realidad. Sí.
Te toca a ti, es para que sigamos el orden. Bueno, eso que lo quiere, Fernando. Ese es mi hermano. La suerte que lo quiere. Es mi hermano. Neney, usted tiene algunas demarcaciones donde tiene responsabilidades de campaña. Tenemos 2 semanas. Al cierre de la campaña electoral la próxima semana, cuando ya no podremos hacer bandereo, no podremos ni siquiera visitar dirigentes, ¿cuál es el esquema? El esquema para llevar la gente a ir a votar, para darles, supervisar tanto a los militantes como a los simpatizantes. ¿Cómo está organizado eso? Mira, nosotros estamos ahora en un proceso de capacitación y entrenamiento de los delegados que van a participar en cada una de las mesas electorales o de los colegios electorales. Ahora hay 2 delegados, lo que es el delegado titular y un suplente. ¿Eso mismo tiene la oposición? Claro. Ah, okay. Claro que sí. Y también entonces estamos trabajando con nuestros padrones y nosotros tenemos o vamos a implementar lo que llamamos Gana tu Colegio, que ya entonces es una decisión de reclutar militantes, dirigentes que se encargan con sus padrones de localizar cada uno de los electores y de estimularlo para que acudan a votar el 19 de mayo. Estamos en ese proceso, lo hicimos también en las municipales, nos fue muy bien y pretendemos implementarlo nuevamente. Muy bien. Neney, no es la primera vez. La oposición no hizo su tarea en las municipales. Ay. Nosotros sí la hicimos. Okay. Sí, bueno, sí, llevaron el 22% del mercado electoral fue que votó por ustedes. En unas elecciones de medio término, sobre todo a nivel municipal, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina y en el mundo, el nivel de participación siempre anda por la mitad de los electores habilitados. Muy bien, mi pregunta es la siguiente. No es la primera vez que desde el gobierno, desde la voz oficialista, se habla de querer reformar la Constitución. En un momento recién instalado este gobierno se habló de que para tener un Ministerio Público Independiente, bueno, ese discurso se cayó porque quedó en evidencia que para tener un Ministerio Público Independiente no hacía falta reformar la Constitución, porque la ley embargo, prevé... El primer presidente que designó un Ministerio Público Independiente fue Luis Abinader. Sí, no, Luis Abinader. Ninguno de los otros lo hicieron. Sí, nombró la cabeza del Ministerio Público a doña Miriam, que no milita en ningún partido. Todo el demás, el cuerpo del Ministerio mujer muy Público. Respetable en la sociedad dominicana, que ha hecho un gran trabajo. Así es. Pero el cuerpo ministerial del Ministerio Público es encabezado por Jenny Berenice, que es la directora de persecución. Es un ministerio. Perdón, es un Ministerio Público Independiente porque así lo establece la ley. Bien, ahora en otro momento también se habló que había que reformar la Constitución porque se quería hacer un Ministerio de Justicia y se estaba hablando en ese sentido. Bueno, y que hay que sacar las cárceles del Ministerio Público, pero también ese discurso se cayó porque se quedó evidenciado que para usted sacar las cárceles del Ministerio Público no tiene que reformar la Constitución. Ahora se habla de nuevo que para ponerle un candado. Sin embargo, no sabemos a qué candado que se refiere específicamente el presidente de la República cuando habla de que para ponerle un candado. Lo que sí es cierto que la Constitución del 2010 establece varias leyes que no vimos la voluntad política de este gobierno en estos ya casi 4 años de gestión de avanzar en ese sentido, como por ejemplo la ley de referéndum. No se hizo nada, desde el Poder Ejecutivo no se planteó eso, que es para darle cumplimiento a lo que establece la Constitución, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuál es su opinión al respecto con relación a todas esas leyes que están pendientes de la Constitución del 2010 y que en estos 4 años pues no se ha visto ninguna voluntad política para hacerlo. Que la oposición plantea con mucha insistencia el tema de la reforma constitucional. Y la verdad es que a la luz de los resultados de todas las mediciones y lo que ha sido el comportamiento electoral de la candidatura del presidente Luis Abinader, ese es un discurso que no ha tenido ningún efecto. Entonces yo pienso que es una iniciativa inútil de parte de la oposición seguir insistiendo con el cuco de que queremos reformar la Constitución para que el presidente Luis Abinader, ese es el trasfondo de lo planteado, se pueda reelegir o se pueda presentar en el 2028. Esa es una variable despejada y evidentemente el pueblo dominicano no ha comprado
ese planteamiento de la oposición. Yo dije en el segmento anterior, vamos con esa mayoría que vamos a obtener el 19 de mayo, vamos a convocar a todos los actores de la sociedad para definir el país que queremos, cuáles son las reformas que queremos implementar, cuáles son las reformas pendientes, cuáles son las leyes pendientes que tenemos que aprobar para tener la República Dominicana que queremos para el siglo XXI. Y así lo vamos a hacer. Es una decisión muy firme que tiene el presidente Luis Abinader de dejar un legado de su paso por el poder en términos positivos para la sociedad dominicana. Es verdad que hemos avanzado, pero la otra verdad es que tenemos todavía muchas debilidades que tenemos que corregir como sociedad, y en eso es que nos vamos a enfocar y en eso que vamos a trabajar a partir del 19 de mayo. Neney, algunos no estamos tan en el proceso electoral y pensamos en otros temas. Ustedes hablan de que se va a definir con una reforma electoral cuál es la visión. Parece que desconocen la Estrategia Nacional de Desarrollo. Me preocupa mucho porque precisamente eres ministro encargado del cumplimiento de los objetivos de políticas públicas del gobierno. La Estrategia Nacional de Desarrollo es políticas públicas, son ejes, son indicadores, son líneas de acción. La Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley orgánica firmada por todo el liderazgo existente en nuestro país, de todos los partidos políticos, y ella define la estrategia a mediano y a largo plazo, y entendemos que para no tener una visión o creer que se va a hacer otra visión, primero hay que derogar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tú dices que no se le ha comprado a la oposición el hecho. Lo que nosotros o yo quisiera saber, ¿cuál es el candado que se quiere poner? ¿Qué es lo que implica ponerle candado a la Constitución? Porque nosotros tenemos una mayoría orgánica para hacer un cambio constitucional, que es el mecanismo más alto de todos los sistemas de actuación de cambio de la Constitución en una república, que es una mayoría más calificada aún que la 2/3 partes de la Constitución asamblearia. Es sobre la forma de modificación de la Constitución total o sobre la forma de modificación constitucional para un periodo. ¿En qué consiste? Porque la visión la tenemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos una mayoría absoluta para modificar la Constitución. Tenemos partes pétreas en la Constitución que no son cambiables, que así mismo lo establece. ¿Cuál es el candado? ¿Cuál es el legado? ¿En qué consiste el legado que quiere dejar Luis con esa modificación constitucional? Porque en ninguna encuesta sale que el pueblo aspira a modificación constitucional. Yo sé que ustedes lo han dicho, lo vamos a hacer, y no lo dudo, lo van a hacer porque van a ganar con un porcentaje muy alto. ¿En qué consiste la modificación constitucional? Bueno, ya tú estás admitiendo que vamos a ganar con un porcentaje. No, porque yo no ningún Sí, avance. Yo nunca he dicho que no. Yo sé que sí, que van a ganar posiblemente con 101%. Y con los métodos que ustedes han usado, con 101, pero sí con 65, con una gran mayoría. Mi tema no es ese, a mí me importa. Pero mira, déjame situación. Yo voy más allá. Déjame responderte. 101 también. Nosotros conocemos plenamente la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también estamos conscientes de que se han dejado de aplicar mandatos de esa ley, pero no por este gobierno, sino también por los gobiernos anteriores, incluyendo el mismo gobierno que promovió la aprobación de esa ley de desarrollo. Entonces, por eso estamos obligados a sentarnos todos en una mesa para revisar cuáles son las cosas pendientes por aplicar de esa ley, cuáles son las cosas que definitivamente ya no se pueden aplicar de esa ley porque fue aprobada. Yo era legislador cuando la aprobamos, porque fue aprobada ya hace muchos años. A ver si todavía... Pero eso no en el marco de una modificación constitucional. No. Estoy respondiendo primero la parte de la ley que tú dices que efectivamente existe, pero no se ha aplicado. Entonces ya es momento de sentarnos, revisarla, a ver cuáles son las cosas que necesitan modificarse para nosotros entonces implementar lo que queremos como país. En términos del candado, hay muchísimas variables. Una pudiera ser que se establezca
en un artículo transitorio de que cualquier modificación que se refiera al periodo presidencial no se aplique para el presidente actual. Pudiera ser un candado que se aplique para el siguiente presidente. Así ningún presidente va a tener un estímulo para mandar una modificación porque le beneficiaría al que venga siguiente, no al que esté gobernando. Pudiera ser eso. Creo que la Constitución de Estados Unidos lo establece, que cualquier modificación en torno al periodo le aplica al siguiente presidente, no al presidente actual. Y hay otras modalidades. Tú eres abogada, ustedes los abogados plantean muchísimos candados que permita revestir de la seguridad en cuanto a que nadie ya en el futuro venga a querer modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, que es lo que queremos evitar como forma de consolidar el sistema democrático en la República Dominicana. Sí, en ese mismo orden, la visión que el presidente Luis Abinader tiene sobre la modificación constitucional es poner un candado, pero que la persona que aspire, después que usted es presidente, no vuelva a aspirar más a ser presidente. Entiendo que esa es la visión que tiene el presidente. Dos periodos y para su caso. Y para su caso y nunca más. ¿Cómo está establecido? Y nunca más. Nunca. Sí. Y nunca Está más. establecido. Sí. El candado es para que nadie pueda modificar antojadizamente la Constitución en su propio beneficio. Pero como Son dicen, candados a futuro puede participar. Cuando llegue un nuevo Congreso lo cambian. Bueno, vamos al cambio y volvemos con otra ronda. 10:10 en el gobierno de la mañana. Tenemos a Neney Cabrera aquí. Me toca ahora mi pregunta a mí. No, porque volvió la ronda. Fue que tú te volaste. Sí, ya él preguntó y esta es la segunda. Esta es la segunda. Fue que tú te le metiste y le toca a Rosendo. Rosendo no puede retirarse porque él está de cumpleaños hoy. Y hoy nosotros tenemos aquí una celebración y él no puede retirarse ahora. Él dice que se va a retirar para una cita médica. Yo creo que el día del cumpleaños no es un buen día para una cita médica. No debió. Le toca. Diga, Rosendo. No trago. Neney, probablemente ya tendrían que pasar algunas cosas para que el PRM no repita en el poder, de acuerdo con las encuestas y con casi una percepción que hay generalizada en la población. Pero yo veo como que los que estamos en esto, estamos al tanto de que hay una cantidad inmensa de aspiraciones presidenciales a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, muchos proyectos presidenciales. Y a mí me da la impresión de que el PRM en lo que tiene que enfocarse es en hacer un buen segundo mandato, si es que la población finalmente le da esa posibilidad. Si se dedica 10, 12 funcionarios del gobierno a buscar una postulación para el 2028, usted puede estar seguro que todo el mundo se va a poner en eso y se van a olvidar de la buena gestión. ¿Es necesario eso? Con las experiencias que tenemos del PRD, del mismo PLD, por ejemplo. Mira, Rosendo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que manifestar unas aspiraciones para el 2028 sin haber terminado el proceso del 2024 luce muy precipitado. Yo pienso que la tarea de nosotros después de este evento del 2024, como tú bien señalas, es concentrarnos en hacer una buena gestión de gobierno, ayudar al presidente Luis Abinader para que termine su segundo mandato de una manera correcta. Ya esas aspiraciones, y hay que recordar que en el 2026 viene una renovación partidaria y las primarias para definir el candidato presidencial de la contienda del 2028, según la ley electoral, se tiene que realizar en el 2027. De manera que yo le sugiero a esos compañeros que son todos muy buenos, que tienen condiciones de sobra para desempeñarse no solamente como buenos candidatos, sino que como eventual presidente. ¿De cuántos proyectos presidenciales estamos hablando que tú sepas? Que yo tenga, serían como 10 o 12 que han manifestado su intención de presentarse para el 28. Pero son buenos compañeros, tienen méritos suficientes como para ser candidatos, tienen las herramientas suficientes como para ser buenos presidentes. Pero yo les sugiero que pospongan esas aspiraciones para cuando sea el momento correcto,
de ello anunciarla, que me parece que deberá ser después del año 2026. El presidente ha dicho que lo apoyaría a todos, que inmediatamente pasen las elecciones, todo lo que aspiran a su posición, él lo apoyaría a todos. Eso difiere de ese mensaje que yo considero que es más correcto, el que tú le has dicho, y es que esperen ganar, que esperen que el gobierno tenga aunque sea un año o dos años, las cosas se van desarrollando, y más que una pregunta, yo quisiera escuchar al presidente decirle, porque ahora mismo me reportan que medio gobierno está haciendo campaña, que ahora mismo hay muchas cosas paradas, todos están en eso. Entonces, si siguen con ese priapismo, inmediatamente gana el gobierno, pues imagínate tú, va a haber problemas. Quizás te están diciendo que estamos en campaña porque vamos ya culminando un proceso que debe darse el 19. Pero el Estado tiene que seguir funcionando. Pero no creo que se estén refiriendo ahí a las aspiraciones posteriores al proceso del 2024. Bueno, ojalá que no. Sí. En este momento estamos concentrados en salir airosos de esta contienda. ¿Cómo mira, Nene, un hombre que estaba llamado inclusive en un momento a ser relevo en el PRD, en el antiguo PRD? ¿Cómo mira la composición, la recomposición de la oposición ahora y el escenario político? Cambios generacionales, vislumbra que sigue la OTAN dirigiendo el PLD, Leonel va a seguir aspirando mientras la vida tenga. ¿Cómo tú observas el panorama político después? Bueno, evidentemente el torneo electoral del próximo 19 de mayo va a tener un impacto en esos partidos políticos de la oposición. Ahí va a venir una recomposición necesariamente. Se vislumbra una fuerte lucha, me imagino encabezada por el actual candidato Abel Martínez, por asumir el control de ese partido. Y Gonzalo. Lo propio debe ocurrir en la Fuerza del Pueblo. Hay que ver qué va a hacer Leonel Fernández a partir de los resultados de esta contienda electoral, si se va a mantener como candidato para el 2028 o le va a dar paso a una nueva generación de políticos. Todo eso hay que verlo. La verdad es que, bueno, veremos eso desde la acera del frente. Será un proceso interesante, pero nosotros lo que nos vamos a concentrar es en gobernar bien la República Dominicana y en administrar esa gran fuerza que nos va a delegar el pueblo dominicano para que sea en beneficio de la República Dominicana. Dicen las encuestas que el viejo partido se encamina a obtener más o menos 1% de los votos. Eso significa que 1%. Y de la personería eso significa que tendría alrededor de 50, 60 mil votos. ¿Cómo va a ser? Y ahí entonces ya perdería el apellido de mayoritario y se convertiría en un partido minoritario. Es penoso que un partido con toda esa historia como el viejo partido culmine su fase política de esa manera o su ciclo de vida de esa manera. Nene, ahorita decía que el expresidente Leonel Fernández quiere que hayan más pobres porque quiere recortar supuestamente, de acuerdo a tu palabra, las ayudas sociales. Pero si hay más ayudas sociales ahora es porque el nivel de pobreza aumentó. Nosotros en el año 2020 teníamos un 21% de pobreza. Hoy tenemos un 26%, incluso llegó hasta un 28%, se redujo un poco, pero hemos visto cómo el gobierno incluso en el diciembre pasado, bono navideño, destinó una gran cantidad de recursos a 2.5 millones de personas. Se supone que si el gobierno le está dando ayudas sociales a 2,5 millones de personas, porque esos 2,5 millones de personas lo están necesitando, o están en pobreza o están en el umbral de la pobreza. Sí, mira, todos los gobiernos. Una cosa que tú puedas plantear, que tú en el año que te digo, 2000X, tenía X cantidad de personas, es un programa, y si ahora hay más cantidad de personas, obedece a dos criterios. O hay un clientelismo inusitado, o en su defecto hay más pobreza, porque ahora hay mayor cantidad de personas incluidas en esos programas. Mira, a partir de la pandemia COVID-19, la pobreza se disparó a nivel mundial y todos los gobiernos tuvimos que tomar medidas para paliar y asistir a esas personas, que era es un deber de todas las autoridades. Efectivamente, aquí en República Dominicana hemos tenido, y eso empezó desde el gobierno de Danilo,
Tuvimos que aumentar todas las ayudas de asistencia social, todos los planes de asistencia social del gobierno fueron aumentados. Nosotros hemos tenido que mantenerlo y en algunos casos aumentarlo, reconociendo de que heredamos una situación muy difícil para la familia dominicana. Pero fíjate, nosotros inclusive le cambiamos el nombre al principal programa de asistencia, de Solidaridad a Supérate. Y lo que queremos mandar una señal en el sentido de que si bien es cierto el gobierno está asistiéndote con una ayuda mensual, no es menos cierto que lo que queremos es que tú des un paso hacia adelante y te puedas incorporar a la actividad productiva y puedas ser autosuficiente. No queremos que ellos se permanezcan eternamente recibiendo la ayuda del Estado. Primero, porque reconocemos que no es suficiente. Y segundo, porque entendemos que hay que ir a una movilidad social. Es una movilidad social. Y por eso le llaman asistencia condicionada. Porque nosotros queremos que... Siempre fue así. Sí, lo que pasa es que vino el problema del COVID y disparó entonces las personas, sí, se disparó el desempleo, las personas entraron en una situación de insuficiencia de hecho, Danilo le estaba dando de ingresos. 5,000 pesos. Sí, claro, casi a la población en el sentido general. Pero al programa Solidaridad, a todos. Yo lo que pienso, Nene, perdona la intervención, es que ha habido como un descontrol. Porque antes se tenía muy claro que las tarjetas sociales eran las que estaban condicionadas de acuerdo a una serie de corresponsabilidades que tenía la familia que recibía la tarjeta. A raíz del COVID, como hubo que sacar tarjetas más para... Entonces hemos llegado a un momento que tú no tienes claro como ciudadano cuáles son las tarjetas que están orientadas a real y efectivamente atacar la pobreza en la República Dominicana y cuáles son las tarjetas que se utilizan de manera, digamos que discrecional por el gobierno para dar ayuda de otras índoles que no responden a ese principio de lo que era antes Solidaridad, luego pasó a ser Progresando con Solidaridad y luego con ustedes Supérate. Mira, Julieta, parte de las 800,000 familias que se han incorporado a este programa, 360,000 de ellas estaban ya seleccionadas por el gobierno anterior. Estaban pendientes de ser incorporadas y de darle su tarjeta. Y es bueno resaltar eso. O sea, recuérdate que ese es un programa que está monitoreado por un organismo internacional. Sí. Y la incorporación no es como la gente cree. A veces uno se desplaza en el interior del país o por cualquiera de las avenidas de aquí y entonces te dicen, yo quiero una tarjeta, Supérate, creyendo como que tú tienes la potestad de decir, está bien, pues entonces a Julieta démosle una tarjeta. No, eso pasa por un proceso de depuración y se verifica bien si Julieta califica para esa asistencia social de parte del gobierno, de manera que eso está muy bien estructurado y está muy bien controlado. O sea, que la política no puede permear ese programa de asistencia social. Nene. Ok, señora. A propósito de eso, Nene, ¿qué impacto podría tener el hecho de que se quiten las ayudas, el hecho de que se quiten se cumpla con la resolución 38-2023? ¿Eso podría impactar el resultado de las elecciones a menos de 2 semanas? No, dicen los expertos, asesores políticos, de que ya tendría que suceder algo totalmente inesperado, que pienso que no va a suceder en las últimas 2 semanas, para variar lo que va a ser el resultado del 19 de mayo. Eso son cosas que ya no tienen impacto. Digo yo, tendría que pasar algo como lo que vivimos aquella ocasión con el PP en España, un atentado que modificó a 2 días de las elecciones el resultado. Aquí obviamente no apostamos a que suceda nada de eso y entonces ya los resultados lucen muy, muy definidos. Pero entonces ustedes no tienen ningún miedo de que eso pueda de alguna manera... Absolutamente. Pero nosotros en este gobierno, señores, como dice el presidente, hemos tenido que asumir muchísimos sacrificios en términos de asistencia social para proteger a los bolsillos de los más necesitados. Es que no solamente hemos aumentado la asistencia a través de Supérate, es que hemos tenido que absorber... Una gran contradicción. No, escúchame, es que hemos tenido que absorber
el alza del barril de petróleo. Hemos tenido que destinar alrededor de 20,000 millones de pesos para no aumentarle el valor de combustible a los dominicanos. Es un sacrificio fiscal que hemos tenido que asumir para proteger lo que es el bolsillo de los dominicanos y que no se aumenten los precios, teniendo en cuenta que el tema de los combustibles es un eje transversal que se manifiesta en los productos, inclusive comestibles. Pero también hemos tenido que asumir un subsidio en lo que son los insumos para la agricultura. Hemos tenido que asumir también préstamos sin intereses para los agricultores. Es que si no lo hubiésemos hecho, hubiesen aumentado aún más. Y fíjate que la inflación a nivel del país está por debajo de lo que ha sido la media en América Latina. Después de haber subido mucho. De hecho, ahora estamos hablando de que la inflación acumulada este año andaría por alrededor de 3.7%, lo cual es una de las más bajas de la región. Lo que indica que los planes que hemos implementado han tenido el efecto que estábamos buscando. Bueno, cuando lo compara con la región, sí, pero cuando tú revisas entonces el índice de precios al consumidor, sobre todo de los productos de primera necesidad, incluyendo la gasolina, tú te das cuenta que no están al nivel que mucha gente puede comprar. O sea, eso es una verdad. Ahora, yo entiendo que desde el gobierno se quiera vender la idea, estamos mejor que los países del área. La inflación estamos controlada mejor que tal sitio. Ahora bien, está conforme el consumidor, está comprando a precios asequibles. Ustedes han logrado que la gente se sienta feliz comprando a los niveles que está comprando, incluyendo los combustibles. Cuando decimos que los combustibles estamos sacrificando tantos miles de millones de pesos para que los combustibles se mantengan, pero tan alto, no tan bajito. Pero tú lo estás comprando carísimo. Igual que todos los productos de primera necesidad. Dile que ya le hizo su comentario. Fernando, déjame explicarte lo siguiente. Escúchame, don Nene. Fernando, no, doña Susana, lo siguiente. Es que tú quieres que responda lo doña que tú Susana, quieres oír. Yo quiero oír una respuesta por como eso, tú la oyes. Cuando yo está induciendo la respuesta. Abusador. Mira, Fernando. Abusador. No, cuando yo empecé, usted, que no me deje expresar. Cuando yo empecé a trabajar hace ya muchos años, yo ganaba un sueldo de 150 pesos. ¿Cómo hacerlo? Y todos los artículos en aquel momento, evidentemente, estaban sustancialmente. Se te cayó la cédula ahí, cuidado. Pero de eso hace ya. Se te cayó la cédula, Nene. La comparación. Eso no es un salario privilegiado. La comparación ofende, ¿En qué año fue eso, Nene? En el 78, 150 79. Pero ahí el salario mínimo ahí era 125 pesos. No, eran 60, 125 lo subió don Antonio. Antonio Guzmán. Claro. Que recuerdo que una motocicleta, mire, escúchame, una motocicleta, 450 pesos. Escúchame la promoción, una motocicleta Honda 70, que usaban mucho los mensajeros. 200 pesos, Gustavo. 250 pesos. Y la Yamaha costaba 450 pesos. Un Honda Accord, ¿se recuerdan que se vendía mucho? 1.200 pesos. O sea, tú no me vas a responder. No, lo que te quiero decir que nada es estático. A medida que los países van creciendo, la economía va creciendo, evidentemente tú no puedes decirme, hace 8 años el plátano estaba barato. No, yo no hice eso. Metió el veneno del 70. Yo no hice eso. Entonces, eso no funciona así. Lo importante es que también nosotros hemos venido reconociendo una mejoría en los salarios. Cuando llegamos, por ejemplo, el salario que ganaba un policía no llegaba a 8,000 pesos. Ya hoy un policía gana, como Luis Abinader lo prometió, alrededor de $500 mensuales, más otras condicionantes que tiene. Y así hemos reconocido aumentos salariales a los diferentes sectores para poder paliar lo que ha sido la inflación acumulada. Tú dices que los partidos políticos van a, después pasar este proceso, que este proceso le va a dar duro. Ciertamente yo creo que sí. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha hecho lo que no ha hecho nadie con los partidos políticos, pero ha tenido una capacidad de cooptar personas. Yo veo en ti y en Robertico Salcedo dos excelentes y experimentados defensores de la gestión de Luis Abinader. ¿Dónde te vamos a ver, Nene? Porque ya tú estás, o sea, tú eres un ministro ahora, claro, un ministro con un nombre ahí, pero ambulatorio. Te veremos en otra parte, mejor. Mire, yo cuando
decidí venir al PRM, vine de la mano de Luis Abinader y me siento comprometido con su gestión de gobierno, su primera gestión, y mucho más comprometida con su segunda gestión, porque estoy consciente de que será ya la última gestión de Luis Abinader y quiero acompañarlo para que él deje un gran legado a la República Dominicana. Y fíjese, el mejor ejemplo fue en torno a la decisión de ir o no al debate. Te quiero admitir públicamente que los que lo acompañamos en su equipo de estrategia decíamos que no era necesario que él se expusiera a ir al debate, sobre todo tomando en cuenta la gran ventaja que él le llevaba al que le quede en segundo lugar. Y ahí un poco se armó una discusión. ¿Y qué hizo Luis Abinader? Dio 2 golpes en la mesa y dijo: señores, perdón, es que yo estoy decidido a ir al debate porque yo le quiero dejar ese legado a la democracia de mi país. Yo quiero que a partir de ahora ya tenga que ser obligatorio que los candidatos presidenciales tengan que ir a debatir. Entonces, esas son las decisiones. Muy mal que le fue. Independientemente de que le fue mal o bien, cada quien tiene su criterio. Pienso que ya él le aportó un gran legado al país. Ya a partir de ahora nadie va a poder negar asistir a un debate. De manera que los que quieren ser candidatos presidenciales para el 2028, que se preparen bien en todos los temas nacionales, porque van a sirvió para Chichi seguro. ¿Tuviste el concurso de belleza? No. Pues tú estás así. Yo te pregunté a dónde te podríamos ver a ti. Tú saliste con que él, que el presidente. De la batió. ¿Sabes que cuando entraron a uno? Es que esas mujeres, para que tú sepas, esas mujeres se aprendieron una respuesta. Entonces le preguntaban una cosa y ellas respondían la respuesta que tenían. Los Entonces asesores yo te pregunto dicen, a ti, ¿a dónde pudiéramos ver a Los asesores te dicen que independientemente de lo que te pregunten, tú respondes lo que tú quieras. Yo sé. Pero dime, ¿te podríamos ver en otro lado? Yo pienso que es una decisión, una prerrogativa del presidente Luis Abinader. No, él sabe para qué, cuáles son las condiciones, cuáles son las herramientas de cada uno de sus compañeros, de sus colaboradores, y él tendrá el juicio suficiente para mover y designar a esos colaboradores en el lugar donde él entienda que le puede dar un buen servicio a la República Dominicana. Se ha acabado la entrevista, pero el rezongador de Bánica te necesita hacer una pregunta, que es su pregunta estrella. Ese es el hermano mío. El sello de Yo no voy a descansar hasta que no lo traiga para el Partido Revolucionario. Nene, no te escuché. En ese momento, bueno. Nene, tú tienes ya un ejercicio del gobierno, de tu amigo Luis, como tú mismo lo dices, ¿no? Has recorrido ya por 2 instituciones. Bien que se vería Fernando con una cachucha del PRM. Si Vinicito se ve bien, y él y Vinicito siempre jugaron en pareja, ya tú te puedes imaginar. Escúchame bien, porque ya Vinicito no está en el eje del mal. Vinicio es mi hermano. Ya está, mira. Santificado sea su nombre. Bueno, y hoy unas exposiciones excelentes que has hecho aquí, viniste preparado para hacerlo. Gracias. ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento muy bien, muy satisfecho. Ustedes saben, no me han preguntado. Te pregunté cómo te sientes. Ustedes saben que yo soy encargado de la región Yuma, que comprende las provincias de La Romana, la Altagracia y el Ceibo. No, ahí se va a ganar con un 102%. Camino para las municipales. Logré una hazaña que teníamos 42 años que no la lográbamos, que era ganar el municipio cabecera de Romana. Ahí ganamos los 5 territorios. Hasta así gano yo. Siendo política. Hasta así gano yo. En el 1982 con 2 instituciones haciendo política. Pero muy bien por el desempeño que estamos teniendo. Me siento muy bien de tener a Luis Abinader gobernando los destinos de este país. Un hombre serio, honesto, comprometido con las mejores causas de este país, que trabaja 16, 18 horas del día, todos los días, para resolver los problemas básicos de este país. Yo siento que tenemos el presidente adecuado para el momento que estamos viviendo en la República Dominicana. Bueno, señor, esta fue Nene Cabrera en una excelente entrevista donde le apuntamos los números. ¿Y qué hacemos con Paliza? Dijo,
30 provincias. Él no dijo las dos que podían ser Fue que no prudente, perdían. 30 provincias. Él no dijo cuáles serían las porque dos. yo dije, ¿Cuáles son las dos? No, porque yo dije 30 más o menos 2. o sea, pudiera ser pues sean 28. 32. Pero, como pudiera ser el 32. Si fueran 30, ¿cuáles serían las dos que no? Pero yo no le puedo facilitar el trabajo a la oposición. Ahí déjenos trabajar y el 19 de mayo entonces el vemos muñeco cuáles. de San Juan. Muñequito. Hay un pleito bueno ahí. Hay un pleito ese bueno. muñequito de San Juan. Hay un empate técnico ahí ya. Esa es una de las que es verdad estamos que peleando. sí. Dijo Eddie que no, que estaba ganado ahí. Entonces pónganse de Un acuerdo. empate técnico. Él le dijo que ahí 3 más, 3 menos. Él le dijo que ese muchacho tenía, ¿cómo se llama el candidato a senador de Nidio. Que Nidio Imagínate. tenía un 65%. Imagínate, si es por Eddie, la provincia que se va a hacer en el exterior, esa la va a ganar ahora el PRM. Si es por Eddie Olivares. Por ejemplo, a mí me gusta ser muy honesto. Una de las que estamos compitiendo, y lo sabe Abel porque se lo comenté, es Romana. En la Romana estamos librando una batalla. ¿Y en la capital? Ya. 7 puntos arriba. Ya. ¿Quién? Guillermo Vamos Moreno. al cambio. Guillermo Moreno. Omar. Llévatelo. Guillermo Moreno.